Entonces, antes de empezar, quisiera decir que, bueno, mi nombre es Martín Villasís. Soy graduado del Conservatorio Superior Nacional de Música en la carrera de composición. Me gradué en 2020, el 18 de diciembre de 2020. Y justo este taller es un resultado de todo este transcurso por mis estudios en el conservatorio y sobre todo mi investigación de mi tesis y de mi obra de grado, que se trata del lenguaje modal aplicado hacia un concierto grosso que era para zampoñas cromáticas, que son unos instrumentos andinos que tenemos aquí en Latinoamérica. En unos pocos tiempos, tal vez en el mes de junio, julio, en agosto, hagamos el estreno virtual de nuestro concierto y ahí podrán escuchar esa obra, que es prácticamente todos los recursos que vamos a ver hoy, o los voy a nombrar por lo menos, están reflejados justamente en este concierto grosso. Bueno, pues prácticamente tengo que mencionar a 3 maestros que me influyeron y que quiero que ustedes sepan, porque sobre todo porque gracias a ellos pues pude tener esta información. Y bueno, son algunos otros maestros que he ido mencionando durante el taller. Pero son Donald Regnier, que me dio clases de armonía contemporánea y sobre todo de armonía modal también. A maestro Miguel Juárez, que me dio en cambio contrapunto modal y bueno, contrapunto también tonal. Y al maestro Marcelo Ruano, a quien le agradezco que por toda esta parte de la composición me hizo entender mucho del lenguaje y del sistema modal. Y es por eso que voy a empezar con esto. Eh, ¿Qué es el modalismo? Bueno, hay muchas definiciones que pueden encontrar en internet, pero yo decidí escribir esta personal. Es un sistema y un lenguaje, entonces vamos deteniéndolo. El sistema pues se le entendería como un conjunto de reglas, así como el sistema tonal, ¿no? Tienes dominantes, subdominantes, no puedes hacer quintas y octavas paralelas por una cuestión de que se pierde la sonoridad, el contorno, digamos, de acústico se pierde, y también por un sentido de que se sientan diferenciadas las voces, ¿no? Eso también viene desde hace mucho tiempo atrás, prácticamente ya desde el siglo XVI, siglo XV ya se empieza como que a evitar las quintas paralelas, tal vez un poco antes, en el sentido de que se entienda cada una de las voces. También hay otras reglas, ¿no? De extensiones armónicas y un montón de estipulaciones que, bueno, que sobre todo esto de las quintas octavas paralelas son bastante, digamos, frecuentes. Entonces, el sistema modal se podría decir que se puede organizar, pero es muy libre. Y es por eso que ahora viene la otra forma de llamarlo como un lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje modal ha venido evolucionando desde muchos tiempos, así como el lenguaje tonal también. Pero en el sentido de decirle lenguajes, porque hay muchas, así como hay muchas lenguas, pues hay muchas formas de expresar lo mismo con el sistema, bueno, o lenguaje modal o sistema modal. Y con esto quiero decir, miren, hay muchas perspectivas. Vamos a ver recursos que vienen desde el Renacimiento, van al impresionismo, al jazz modal, al field scoring, aplicaciones en la música ecuatoriana. Y bueno, una perspectiva personal que quiero compartir con ustedes, que es como recursos que van ayudando y sobre todo formas de manifestar una misma idea musical con diferentes técnicas o recursos de diferentes estilos. Y en este lenguaje, pues lo más importante que yo destaco sobre todo es que se evite el tritono tanto melódica como armónicamente, pero ya depende de los recursos que usemos y en el contexto que vamos, digamos, a emplear los recursos. No existen funciones acordables, eso es lo que más vamos a ver a continuación acerca de cómo vamos a hacer para conseguir, digamos, primero, en el sistema, en el lenguaje modal hay dos formas de organizarnos, que una es encontrando las notas características y otra los acordes característicos. Pero estos acordes característicos se les puede dar como una funcionalidad dentro del lenguaje modal. O otros acordes que no tengan nada que ver, pero que tengan la sensible tonal, digamos, una sensible a un tono de distancia. Pero bueno, no me quiero alargar mucho aquí, quiero como seguir hablando, pero ya con los ejemplos o por lo menos con unas escalas que vamos a poder analizar. Y pero sobre todo es muy libre, por eso digo que se puede asignar, digamos, una dominante modal, podríamos decirlo ya, vamos a ver cómo se hace eso. Cada modo posee un acorde y una nota característica, que es lo que mencioné. Y bueno, que es un modo, simplemente es una perspectiva ya un poco escalística, ¿no? Es una variante de una escala madre, que en este caso todo este taller y toda la clase de hoy pues nos vamos a enfocar únicamente en los modos de la escala mayor. Y bueno, va variando su estructura interna, que es semitonos o tonos y van cambiando la nota, y eso también ya vamos a ver a continuación.
¿Cuáles son las notas características del modalismo? Pues simplemente son las notas específicas que dan a la escala de este color modal de cada una de ellas, ¿no? Las características. Y bueno, aquí solo para recordarles a ustedes, bueno, esto lo saqué de una investigación que vamos a nombrar más adelante, que es acerca, digamos, de la música modal aplicada a la música ecuatoriana. Y bueno, han sacado pues esta información. Y es para recordarlo. Tengamos en cuenta que el jónico, que le dicen yola en inglés, va de un do al do en estructura, ¿no? Eso podemos verlo más acá. De do a do. El dórico, pues podemos verlo del re al re, el frigio desde el mi, el lidio desde el fa, el mixolidio desde el sol, el eólico desde el la y el silogrio desde el si. Ahora, estos nombres no tienen una connotación, digamos, de una razón de ser por qué se llaman así cada una de las escalas. Históricamente los romanos pues cogieron los nombres de prácticamente las personas del Renacimiento cogieron las ideas musicales y sobre todo los nombres, pero que no tienen nada que ver, un modo griego, dórico griego, o no tienen nada que ver con este modo dórico, digamos, eclesiástico o del siglo XVI del Renacimiento. Solo tomaron los nombres y los pusieron y ya, no hay una razón, digamos, lógica o musical para eso. Y nada, pues aquí es lo único que estoy haciendo es cogiendo cada uno de los modos que se colan, ¿no? Do jónico, re dórico, mi frigio, fa lidio, sol mixolidio, la eólico y si loque. Y lo único que estoy haciendo es transportando todos otra vez hacia do. Obviamente el jónico se queda, el dórico, toda esa estructura interna se va bajando. Entonces solo vamos a hacer por ejercicio el único que vamos a hacer el dórico, porque ahí se sobreentendería que todos están transportados según esta lógica, que sería del re al mi hay un tono, del do al re hay un tono, del mi a fa hay un semitono, del re a mi bemol hay un semitono, del fa al sol hay un tono, del fa a, de mi bemol a fa hay un tono, de sol a la hay un tono, de fa a sol hay un tono, de la a si hay un tono, de sol a la hay un tono, de si a do hay un tono, semitono, de la a si bemol un semitono, y otra vez de do a re un tono, y acá otra vez de si bemol a do un tono. Entonces eso se hizo prácticamente, pero ahora yo les quiero dar una idea para analizar estas escalas y sobre todo organizarlas de una manera muy particular. Nosotros más adelante dentro del taller vamos a poder ver este tema del degradé de los modos, pero es un concepto muy simple, es prácticamente de ir de los más brillantes, supuestamente este es el más brillante. El jónico. Menos brillante, después viene el mixolidio. Después viene el dórico. Después viene supuestamente el eólico. Después viene el frigio. Después del frigio venimos a un locrio. Entonces como que vamos desde el más brillante hasta el más oscuro, esa es la idea. Y bueno, entonces vamos desde el lidio, que ahorita vamos a iniciar todo transportado hacia do, ¿no? Pero surgió todo esto de transportar cada uno de los modos a todos otra vez a do. Y ahorita con esta idea pues de degradar los modos del más brillante al más oscuro. Y vamos a ver este tema de los tetracordios. Pues es simplemente dividir en cuatro partes, bueno, en dos partes, mejor dicho, a la escala, las cuatro primeras notas y las cuatro últimas con una repetición de la fundamental. Entonces, miren, aquí tenemos un tetracordio lidio, se le dice así. ¿Por qué? Porque tenemos, si ven, son tres tonos seguidos y sobre todo tienen aquí el fa sostenido, ¿no? Que es que le da el color.
Después tenemos un tetracordio jónico, porque es como empezar prácticamente desde un, digamos, pensando, digamos, la estructura de, justamente hay un jónico, miren, tono, tono y semitono, acá también, tono, tono, semitono. Por eso se dice como tetracordio jónico. Después analizando los demás tetracordios, si ven que hay tetracordios que son, digamos, similares, que son, digamos, como espejo. Esto es una funcionalidad que se aprovechó mucho en el barroco, porque puedes utilizar temas, ¿no? Digamos, y luego lo repetía a la quinta, ¿no? Y era lo mismo, o sea, la calidad intervalica ya era una imitación exacta, no cambiaba para nada. Por eso es importante analizar esto de los tetracordios, ¿ok? Pero bueno, antes de seguir con todo lo de Charlie y demás, quisiera pues ver si funciona esto. Ah, ya, se escucha. Y sobre todo, quisiera hacer un ejercicio, o sea, quiero que cada una de las escalas, pues, dependiendo de que si son mayores o menores, vamos relacionándolas a todas con la idea de relacionarlas con las escalas mayores y menores. Digamos, los modos mayores con la escala mayor y los modos menores con la escala menor. Entonces, bueno, aquí un poco organizando eso, pues vamos a ver aquí que solo tenemos 3 escalas mayores frente a 4, bueno, 3 escalas menores y una, digamos, disminuida, ¿no? Que, bueno, pero es menor, se lo considera menor porque tiene una tercera menor. Entonces, lo que quisiera más que nada es justamente, aquí tenemos el más brillante, más oscuro, entonces lidio, jónico y mixolidio son mayores. Y a cada uno de ellos vamos a relacionarlos con las escalas mayores para ver qué nota característica hay. Y también relacionarlos entre ellos. Entonces, vamos a ver que aquí, si yo les pregunto de qué armadura viene el fa sostenido, de sol, ¿no es cierto? Ya. Pero bueno, ahora lo que yo quiero es como que si estamos pensando desde do, ¿cuál es la armadura de do? No tienes fa sostenido, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que le hace la nota característica aquí, porque se diferencia de lo que ya tenemos como estructura en nuestra cabeza. Recordemos, y les quiero comentar que hay dos, digamos, hay dos teóricos, ¿no? Persichetti y sobre todo Violella. Persichetti y Violella, pues ambos mencionaban que prácticamente nosotros relacionamos todos los modos a lo que es la escala mayor y la escala menor. Entonces, siempre vamos como a relacionar todos los modos mayores con la escala mayor. Entonces, eso es lo que nos va a dar como el color, porque nosotros estamos acostumbrados a escuchar esto. Pero si es que ponemos esto, nos da el color justamente. El color porque estamos tan acostumbrados a la escala mayor cuando utilizamos estas notas características, son justamente la que nos dan, digamos, los colores. Ahora seguimos con el jónico y les preguntaría cuál sería entonces, porque cuál sería una diferencia entre un jónico y un eoli y una escala mayor. Siempre que aquí nunca vamos a usar el quinto grado séptimo, o sea, séptimo. Y si usamos esto, tratamos de alguna forma pues de no resolver, ¿no? No sé. La idea es que justamente esa es una variante armónica, pero melódicamente pues bueno, podemos relacionarlo con el jónico, con el lidio y vemos que el cuarto pues es natural. Entonces la nota característica que vamos a usar es sobre todo el cuarto y sobre todo quiero que recuerden que hay una típica cadencia que le dicen la cadencia de la lamento, que es como cuarto mayor, que es una cadencia plagal y eso se utiliza mucho obviamente en los, por eso se decía modos eclesiásticos, ¿no? Y también esa cadencia venía de ahí, esa cadencia plagal. Seguimos con el mixolidio y bueno, vamos analizando pues los tetracordios. Tenemos primero un tetracordio jónico normal y después tenemos un tetracordio dórico. Ya vamos a ver por qué se llama tetracordio dórico. Pero quiero que se fijen, ¿no? A ver, en una escala medio mayor no hay un si bemol, entonces eso es lo que nos va a dar la nota característica. Y bueno, ahora, ¿por qué se llama tetracordio dórico? Pero bueno, vamos a ver que en el modo dórico hay dos tetracordios similares, paralelos, que pueden decir que tienen la misma estructura. Miren, aquí, tono, semitono, tono, y acá también tono, semitono, tono.
Entonces, el dórico, si se dan cuenta, también es como simétrico. Entonces, así como lo hacen en el barroco con la escala mayor, pues así podemos hacer una fuga en dórico, pero ya llevándolo al quinto grado sin alterarlo y va a ser una imitación exacta, ¿no? Hagamos un ejemplo, ¿no? O sea, prácticamente por el modo. O sea, por la estructura de los tetracordios nos va a permitir eso. Ahora, vamos a ver el siguiente tetracordio, que sería el frigio. Y este también, perdón, el eólico me salté. Este tiene un tetracordio dórico, como podemos ver, y tenemos un tetracordio frigio. ¿Por qué no si funciona esto? Sobre todo, esto quiero mencionarlo, porque cuando nosotros estamos componiendo, podemos tener como este control, ¿no? De que cuando hacemos un eólico, pues también vamos a traer un poquito una sonoridad frigia. A ver, hagamos algo, ¿no? Entonces, vamos a poder como traer esos colores de otros modos. ¿Y por qué se llama tetracordio frigio? Porque simplemente es como, tiene la misma estructura del tetracordio frigio que hay en esta escala, ¿no? Que es semitono, tono, tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono. Bueno, en el eólico quisiera mencionarles, pues como tenemos estas variantes armónicas y melódicas, es por eso como lo relacionamos tanto con la tonalidad. Nuestras notas características va a ser el sexto y el séptimo, o sea, bemol 6 y bemol 7. Esas van a ser nuestras notas características. Y bueno, podemos hacer la cadencia de Mario, ¿no? Pero en menor, ¿no? Vamos también. Ahora, lo que quisiera mencionar digo, igual, el frigio es un tetracordio, digamos, simétrico. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Y ahora, ¿cómo comparamos aquí? Aquí ya empezamos a comparar las escalas de hecho, desde el dórico, ¿no? Comparemos una escala dórica que tenemos esta estructura con una escala menor eólica o menor natural. Y sí, la única diferencia es justamente el que no tiene la bemol, entonces esa es la que nos da el color modal. Y los acordes que tengan esa nota son los que nos va a dar el color modal. Pero bueno, sigamos. El eólico, bueno, ya hablamos un poquito, y el frigio ya también. Y bueno, aquí la nota característica, obviamente, si es que lo comparamos con una escala menor eólica o menor, pues tenemos como resultado que la única diferencia es el bemol 2, y esa es la que le da justamente el color. Ahora, el locrio, pues ahí lo que tenemos que hacer únicamente es compararlo con el frigio, ¿no? Entonces, la única nota diferente entre el frigio y el locrio es el bemol 5, que sería una escala, un disminuido desde la tónica, ¿no? Un tritono. Pero bueno, eso ya vamos a ver. Ahora lo que quisiera es como que hacer un pequeño ejercicio de ir pensando, ¿no? Y para eso podríamos hasta abrir un poco el finale, ¿no? Voy a abrir un finale. Voy a abrir un documento predeterminado. Y bueno, quisiera como que justamente a ver. Quisiera ver si es que se les quedó un poquito. Entonces, ¿qué modo es este? ¿Qué modo de ella? Chévere. Es un dórico, ¿no es cierto? Entonces, ahorita lo único que quisiera que me digas, a ver, ¿este modo dórico es mayor o es un modo menor? Modo menor porque empieza con una tercera menor, ¿no es cierto? Ahora, quiero que me relaciones y digas, a ver, si es que es un modo menor, pues vamos a relacionarlo con una escala menor. Entonces, vamos a ver la escala de re menor.
¿Qué diferencia tiene esta escala de re menor? ¿Qué armónica tiene? Si bemol, ¿cierto? Entonces, la nota característica de este de aquí, que vamos a prácticamente a utilizar como ejemplo, es del si bemol. Digo, el si be cuadro, perdón. Y ahora vamos a buscar tres acordes. Quiero que me ayudes a buscar tres acordes que salgan de esta escala, pero el uno va a ser mayor, el otro va a ser menor y el otro va a ser disminuido. Entonces, ayuda. Dime, ¿cuál sería un acorde mayor dentro de esta escala? Ya, un sol mayor, exacto, que tiene el si como tercero. Piensa este si como una quinta de un acorde, entonces sería un mi menor, ¿cierto? Y por último, el si disminuido, ¿no? Ese es el acorde que hay que evitar. Entonces, estos son los acordes característicos, porque tienen la nota característica, que lo voy a poner aquí, como ajá. Y también nos da prácticamente el acorde que hay que evitar. O sea, ¿por qué hay que evitar? Porque esto nos va a llevar tranquilamente a una sonoridad postonal. Y se friega todo. Ahora, ¿qué es lo que yo les decía? Como que, ¿qué pasa con los otros acordes? Miren, aquí tenemos algo súper interesante, ¿no? Ok. Ahora, yo les pregunto, ¿cuál es la sensible o cuál es la nota que está como para... sí, la sensible, se puede decir, como que sea una analogía, ¿no? Del mundo tonal. La sensible del re dórico. ¿Cuál nota, digamos, nos podría ayudar a resolver al re dórico? Puedo hacer la pregunta de otra manera. Si es que estuviéramos en un mundo tonal, ¿ok? Y yo les digo, ¿cuál es la sensible de re menor? O sea, ¿qué nota sería la sensible de un acorde menor? Digo, de un re menor. Ya. Bueno, ahorita me contestó Aaron, ¿no? Que sería el do natural, ¿no? En este contexto, pero en el contexto tonal sería do sostenido. Entonces solo era para hacer la relación, ¿no? De este tema de la sensible. Pero recordemos que aquí en estas escalas no se las altera, ¿ok? Entonces aquí lo que tenemos como para resolver es el do natural, como nos dijo Aaron. Ahora, Aaron, igual si me puedes contestar, aunque está ahí escribiendo, o alguien que me quiera ayudar, ¿qué acordes tenemos que contengan la nota do dentro En de el, esta escala, ¿no? en el contexto de re dorio, Ajá. ¿Qué acordes contienen la nota do? el tercer grado, fa mayor, Chévere, ajá. Fa el mayor. quinto grado que vendría siendo la menor Chévere, ajá. y el séptimo grado, do mayor. Chéverísimo. Ya. Entonces, yo les voy a decir que, bueno, sobre todo en este modo, que es bien bonito, por lo que es simétrico y tiene estas características, nosotros, aparte de tener el acorde característico, nosotros podemos dar funcionalidad perdón si les confundo un poco con esto, pero podríamos hacer como llamarlo nuestra dominante modal. Y lo único que nos va a servir, digamos, o lo que vamos a atribuir esta función es para que nos ayude como a reposar, o sea, a terminar una obra que esté en un contexto modal. Entonces, miren, yo voy a tocar todo, sí, voy a pasarme por algunos grados, pero al final voy a utilizar, digamos, el fa y fa mayor y después voy a ir a re menor, para que se den cuenta cómo nos puede dar, digamos, esta sonoridad, digamos, de resolución o de terminación. Y yo le voy a dar ese contexto, ¿por qué? Porque lo voy a usar así. Entonces, vean. Estoy terminado con un fa, ¿no? Y re menor. Ahora, usemos otro, usemos el que es la menor, ¿no? Que sería el quinto menor. Estoy usando la mayor, ¿no? Digo, do mayor, perdón, me equivoqué, hice do mayor en vez de la. Pero es lo mismo, ¿no? Es la misma idea. Entonces, adelante, utilicé en vez de la, utilicé el do mayor. Pero ahorita sí yo voy a usar la menor para darle como esta sensación de terminación. Cuenta, uno más que otro hace sentir con el contexto de terminación, pero eso es lo bonito bueno, ahorita no lo voy a decir porque como bien es bastante libre, por eso es un lenguaje. Muchas formas de llegar a decirlo, una misma idea musical.
Entonces nosotros podemos como escoger entre estos tres acordes en este modo, sobre todo. ¿Por qué? Porque tienen una sensible de un tono y bueno, contienen tres acordes que son mayores o menores y no son disminuidos, entonces no los descalificamos, ¿no? Para utilizar. Entonces quedó clara esta parte de cómo nosotros podemos dar funciones, bueno, funciones o una dominante modal, digamos, cualquier acorde que contenga la sensible. ¿Sí, sí les quedó claro? O mejor dicho, hay dudas respecto a esto. Yo tengo un poquito de duda de cómo sacaste las sensibles. Ya, verás, hagamos con otro modo entonces. Con otro modo que es muy sencillo de esto. Entonces, tú mismo ayúdame, entonces, eh, dime cualquier fundamental, yo te voy a decir el modo y vamos a ver cómo encontramos. Ya, sol. Ya, trampa, porque le iba a decir sol y iba a ser mixolidio, pero en todo caso, tú mismo dime, yo no te voy a decir nada. ¿Qué voy a poner? Sol, Mm, perdón, se está un poco entrecortado. ¿Puedes repetirme esa parte? nada más que digas las notas de acá. Las notas, perdón, todavía no te logro escuchar. Las notas de la escala de sol mixolidio, ¿cuál sería? Ah, ya. A ver, sería sol, la. Ya, pero antes de eso, ayúdame con algo. A ver, ¿cuál es la escala madre del sol mixolidio? Y con escala madre me refiero, digamos, ¿cuál es la escala, digamos, de dónde surge este modo? Sería de re mayor. No. ¿No? Eso es súper importante también tener claro, ¿no? Entonces, recordemos, digamos, sol mixolidio, según digo, dentro de un contexto de la escala de do mayor, ¿no? O mejor dicho, el modo mixolidio, pensemos en justamente el sol en este contexto que es Yaroslav. En ese contexto sería de la escala jónica de do. Ah, digamos, ¿de qué grado? ¿Qué sería? Ah, sería el quinto grado. Exacto. Ya. Entonces, que yo te digo, vamos a buscar el mixolidio de la. Entonces, lo único que tenemos que hacer es como relacionarlo, ¿ok? Entonces, nosotros sabemos que si es que buscamos la armadura o la escala madre, tenemos que buscar la quinta menor descendente o puede ser una cuarta ascendente ya. Yo la prefiero ver como una quinta descendente, ¿ok? Entonces, tú mismo ayuda. De la, una quinta menor, ¿cuál sería? De la sería re. Ya, chévere. Entonces, ahora quiero que me digas la armadura de re mayor. ¿Cuál sería? Fa sostenido y do sostenido. Exacto. Entonces, lo único que tú tienes que hacer es construir la escala de la, pero poner las alteraciones, que en este caso sería do sostenido y fa sostenido. Esa es una forma muy sencilla de encontrar los modos dentro de cualquier contexto. Entonces, podemos hacer el ejercicio al revés, ¿no? Si es que yo te voy a hacer el ejercicio al revés, ¿ok? Entonces te voy a preguntar, en cambio, déjame pensar. Ya. Ya. Primero te voy a preguntar, ¿de qué modo es esta escala? O sea, ¿de qué modo es esta escala? Sería fa mixolidio. Chévere, ya. Pero si yo te pregunto, tú ves las armaduras, ¿no es cierto? ¿De, Ujú. de quién es la armadura? O sea, digamos, si tenemos si bemol y mi bemol, ¿de qué escala mayor es la armadura? De si bemol. Exacto. Y el si bemol, digamos, está prácticamente a una quinta descendente de fa. Entonces, es lo que tenemos como que encontrar, ¿no? A veces es como una forma más fácil de encontrar los modos. Perdón si aquí les dice hola a algunas personas, pero no sé si te quedó claro a ti, por lo menos. Sí, 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 me quedó súper claro. Súper, súper. Sí, gracias. Entonces, lo mismo, sencillo. Si estamos en un contexto de sol, mixolidio, ¿cuál es la escala madre entonces? Yaroslav. Veamos si estoy claro. Entonces, ¿cuál sería la escala madre de sol mixolidio? Sería do. Exacto. Viene de do mayor. Ujú. Chévere. ¿Cuál es la nota característica del mixolidio? El bemol 7. Ya, chévere. ¿Qué grados vamos a considerar en el
en el bemol 7, ¿no? Que en este caso sería fa, ¿no? En este Mm. contexto. ¿Qué acorde contiene fa? Eh, y tendría re menor. Chévere, ajá. Uno mayor, ¿cuál sería? Uno mayor sería sol. No, pero que contenga Ah, la nota fa. perdón. Sería, a ver, mayor sería Alguien ayúdale si quieren. fa Fa mayor. mayor. Chévere. Bueno. Y el acorde disminuido que contenga la nota fa. Si disminuido. Exacto. Acá. Ok, entonces, ahora, yo te pregunto aquí, ¿qué acordes, bueno, cuál es la sensible de este modo? Primero. En este contexto, ¿no? Ahí es cuando tengo confusión. Ya. Ok. Fa. Ok, primero, tú dime, ¿qué es una sensible? Es una nota que te lleva a resolver. Exacto. Y por lo general, es un nombre, digamos, de cuando hablamos de escalas mayores, ¿no? La sensible en do mayor, ¿cuál es? Sería el si y el fa. Exacto. Bueno, ese es el tritono, pero la sensible, bueno, en escala se debe llamar como primero tónica. Supertónica, que es el re, o tónica, supertónica, mediante, subdominante, dominante, no recuerdo hasta aquí, superdominante, me parece que es ajá, sensible y tónica. Entonces, cuando yo te pregunto una sensible de cualquier modo, es un tono, digamos, nos ayuda a resolver, digamos, porque no está bien. Como les digo, ahorita vamos a relacionarlo, o vamos a compararlo mucho con el sistema tonal. Yo te digo la sensible de sol mixolidio, ¿cuál crees que sea? Con este razonamiento que te acabo de decir. Ya lo sabes. A ver, sería entonces fa. Sí, exacto. Es la nota que antecede, que está antes, digamos, de la fundamental. Ok, ahora tú mismo, ¿qué acordes? En este caso, es como que ya prácticamente los acordes que ya contienen la nota característica tienen fa, ¿no? Ya vimos cuáles pueden ser. Pero yo les voy a decir, entonces, tratemos de ver cómo puede funcionar, digamos, otro acorde que no tenga nada que ver con, o sea, que no sea funcional, que sea irrelevante en este modo, irrelevante, porque ustedes pueden hacerlo relevante según el contexto. Entonces tú dime, ¿qué acorde falta aquí de los que estamos mencionando? Aparte de la fundamental, ¿no? Aparte de ¿qué acordes de ahí? Habría la menor. Chévere, ¿cuál más? Mi menor. Chévere, ajá. Y uno más te falta. Fa. Fa mayor. No, perdón. Estaría do mayor. Chévere. Entonces, ahora, tú mismo dime, ¿sí? Escoge cualquiera de los tres acordes y dime cuál quieres que yo le haga sonar dominante modal, así. Mi menor. Ya, chévere. Perdón, no entendí lo último. Ahorita, sí, o sea, ahorita estaba viendo que los otros acordes que no tienen la nota característica. Entonces, Ok. ahorita lo que estoy como que justificando lo que voy a explicar acústicamente, nosotros podemos hacer que cualquiera de estos acordes nos pueda funcionar para nosotros terminar la obra. Ok. Ya depende de cómo lo utilicemos. Entonces, él me Ok. dijo, mira, entonces, primero lo que voy a hacer y lo que ustedes también deberían hacer cuando estén haciendo el lenguaje modal, pues es primero definir el modo cómo, con la nota característica y con los acordes característicos, ¿no? Prácticamente hice una bajada digamos, de la escala en la mano izquierda, ¿no? Pero terminé con esto. ¿Se dan cuenta? O sea, digamos,
Obviamente no tiene tanta fuerza como podría ser, digamos, otros acordes que sí tienen la sensibilidad. Pero, como les digo, es libre. O sea, ustedes deciden realmente cuál acorde quieren utilizar para terminar. Obviamente no van a utilizar el acorde disminuido para terminarlo, porque ahí sí va a ser muy complicado. Hay maneras de cadencias, pero ya eso los vamos a ver en el taller, porque sí, de hecho, hay formas dentro de una cadencia modal en utilizar un acorde disminuido. Como les digo, lo podemos ver. Ok, entonces, sí, unión personal. Bueno, ok. Bueno, de todas maneras, yo creo que sí estamos bien con el tiempo. Creo que les da que es muy, muy claro utilizar esta modal. Ahí Luis llegó un poco tarde. Bueno, grabé un poquito de lo que estábamos hablando. Voy a hacer un paso ya para que todo quede como que bastante. Entonces ya sabemos que todos los modos salen, digamos, en este caso, ¿no? En este contexto de la escala madre, que es una escala mayor. En este caso hicimos del do mayor. O sea, los nombramos por eso es muy importante, ¿no? No es histórico, por los griegos, por los romanos, tienen los nombres de la griega, aunque la griega dórica no tiene nada que ver y además el sistema es completamente distinta, digamos, al rey que nosotros conocemos. Profesor, ¿puede Ya, arreglar su audio? Disculpe. sí, ahorita voy a ver qué es que está pasando. Ahí me escuchan mejor. Ahí. Perdón. Tiene eco. Sí, se escucha. Ahí está mejor. bien. Sí. Ya. Ahí. Igual, si es que aquí, de donde me estoy comunicando ahorita, me escuchan cortado después y me van avisando, ¿ya? Ya. Ok, entonces, bueno, ahorita seguimos viendo, ¿no? Este contexto de dónde sacamos los modos. Solo para hacer un resumen de lo que ya vimos ahorita. Ya tenemos los modos, los transportamos a Do y simplemente lo que hicimos es como organizarlos para analizar las tetradas. ¿Y cómo encontrábamos las notas características? Pues los modos mayores, bueno, voy a ponerlo acá que es más sencillo ver. Los modos mayores los relacionábamos con la escala mayor. Entonces, bueno, Luigi, para que no te quedes ahí con la impresión, dime cuál es la armadura de Fa mayor. ¿Me escuchas, Luigi? Hola. Bueno, cualquier persona, dime, ¿cuál es la armadura de Fa mayor? Si bemol. Chévere, ajá, sí. Entonces, ¿qué de diferente tiene, digamos, si esta escala con la escala de Fa mayor? Si natural. Sí, eso. Exacto. Entonces, eso es lo que le da la nota característica. Entonces, ¿cómo encontramos las notas características? Ustedes digan, o sea, digamos que los acordes característicos. ¿Cuáles serían? Diferenciando la escala, bueno, el modo a la escala normal. Bueno, la escala así con la armadura normal. Exacto. Entonces, ahorita ya sabemos que el sí es la nota característica, pero entonces, ¿cuáles son los acordes característicos en este contexto de este Fa Didi? Todos los que contengan el sí. Exacto, ¿cuáles serían? Sol mayor, Ajá. mi menor, Sí disminuye. Ajá. y si disminuido. Exacto. El sí disminuido, como les había comentado, es el que tienen que Sí, evita. evitarlo. Ya, pero chévere. Ya quedó claro esta parte, entonces me alegro por ese lado. Ya. Y ahora vamos a pasar ya al tema de composición, que de hecho vamos a ver cómo vamos a estructurar las ideas musicales, ¿ya? Y para eso he optado por traerles un ejemplo. De hecho, ya les comento que este taller ya se dio una primera ocasión, entonces ya tenemos obras y vamos a poder escuchar todas las obras de cada semana de lo que vamos a hacer si es que ustedes se animan a entrar al taller. Entonces, antes de mostrarles esto, quiero que me escuchen nomás, ¿ok? Entonces voy a poner esto en blanco, ¿ya? Entonces, para formar una estructura de una melodía, piénsenlo como, digamos, una primera pregunta y una primera respuesta. Después, una segunda pregunta y una segunda respuesta. Ok, y lo voy a relacionar con los pollitos dicen, ¿ya? Pero los voy a hacer con los pollitos dicen, pero en dórico, ¿ya? Entonces, pues, primera pregunta.
Esa es la pregunta, la respuesta. No es cierto. Viene la segunda pregunta. Y viene la última respuesta. Ok, entonces, ya con eso creo que queda un poco claro, ¿no? Son como 4 partes, ¿no? Primera pregunta, primera respuesta, segunda pregunta, segunda respuesta. Entonces, eso lo conocemos como, digamos, la primera pregunta se le puede decir como un antecedente y la primera respuesta sería un consecuente, ¿ok? Y esto es un poco la terminología, no quiero que se confundan un poco, pero prácticamente la unión de un antecedente y un consecuente nos da una semifrase. Y eso vamos a verlo mejor dentro del ejemplo que les he traído hoy. Que Juanito, creo que sí estás aquí, ¿no? Ahí van a poder conocer al compositor de la obra también, que se anima a hablar. Hola. Entonces, ya. Hay otras cosas y otras características, ¿no? Pero de todas maneras quiero que ustedes de aquí vayan identificando, ¿no? Por motivos del Meet, eso también voy aclarándoles. El taller va a ser por Zoom, pero como yo no tengo la versión pagada, entonces es como que no dura un tiempo ilimitado y por eso yo decidí hacer esta clase, digamos, demostrativa a través del Meet, que no tiene un límite, digamos. Entonces ustedes no van a poder escuchar, pero yo puedo como interpretarlo en el piano un poco, ¿no? Entonces, aquí van a escuchar la primera, digamos, pregunta. Y ahí viene la primera respuesta. Pues voy a hacer otra vez ya para tocar bien. Y esa sería la respuesta, ¿no? Viene otra pregunta, una segunda pregunta. En otro acorde, ¿no? Y viene la última respuesta. Ok, entonces, quiero que se fijen también en otras características que tiene la melodía, ¿no? Si se dan cuenta, la melodía pues tiene como, es ondulada, ¿no? Primero está bajando, luego está subiendo, luego está bajando, luego hay una pequeña cesura diarrítmica, es como que se demora un poquito hasta empezar la segunda pregunta, y otra vez baja, sube, y otra vez baja. Y fíjense, o sea, no estamos empezando desde la fundamental, están empezando desde la quinta, ¿no? Que en este caso sería la... disculparás, Juanito, que ahorita yo lo transporté. Esta obra estaba en nuestra fundamental, solo que lo transporté a re dórico para que sea más claro todo. Entonces, vamos a seguir viendo, ya que nos dice también Arnold Schoenberg, no sé si es que algunos de ustedes le conocen, pero tiene un libro de composición que es muy bueno, sobre todo para empezar. Entonces, esto es lo que les voy a decir, es muy importante. Y por eso mismo empecé con la parte, digamos, de análisis de las escalas y el análisis armónico de las escalas, o la parte, digamos, que nos va a funcionar para hacer sonar modal. Lo que nos dice Arnold Schoenberg es, un compositor no debe inventar nunca una melodía sin ser consciente de su armonía. Entonces, nosotros no es que vamos a coger una melodía, nosotros ya tenemos que ir pensando, digamos, en con qué armonía le vamos a acompañar. Entonces, yo les podría decir, de hecho, podemos fijarnos en lo que está haciendo nuestro compañero, ¿no? el amigo Juan. Primero obviamente van a empezar por la fundamental, si es que quieren, ¿no? Podrían empezar por una dominante modal. Pero bueno, empiezan con el re, ¿no es cierto? Y después, si ven, en la melodía, la nota que, digamos, que empieza, contiene, digamos, Ya se escucha bien. Bueno, a veces a ratos, ¿no? Pero bueno, sigamos con el tema, ¿no? Entonces, como les estaba indicando, pues, con un tono melódico, y sobre todo, pues, tenemos las notas que, esto se llaman como externas, que eso también, que para algunos no es común, pues eso también lo podemos ver. Ok, entonces, aquí podemos ver que tenemos el tercer grado y aquí tenemos como la fundamental del acorde, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Afirmar lo que he dicho, porque uno nunca debe hacer melodía sin saber realmente la armonía que hay detrás de eso. Ya, entonces, igual, somos libres de utilizar notas, digamos, que no pertenecen al acorde. Y eso también, supongo que para algunos de ustedes no es como saber esto de las notas de paso, los peos, de escapadas, de tangos, de piaturas, de checaturas. Es extenso eso para hablarlo en una clase, decíamos, pero bueno, solo los menciono y sobre todo, bueno, aquí tengo unos links que yo les voy a pasar este documento al final de la clase para que ustedes lo puedan revisar también. Bueno, el final de la frase puede ser, digamos, marcado por el ritmo. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que, digamos, vamos a dar espacios
a la melodía para tener una terminación. Se dan cuenta que la melodía que estamos viendo, el compañero, pues, aquí la primera, digamos, la primera semifrase, podemos decirlo, tiene una blanca para como que darle espacio, ¿no? Tan, tan, tararam, tan, 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 reposo. Y luego, tan, tan, tarara, ta, 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 y reposo. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Esto es una anacruza para entrar, digamos, a la siguiente parte. Entonces, eso también es importante, ¿no? Esto también es como interesante, ¿no? El antecedente y el consecuente deben durar lo que tengan que durar. Lo que yo les estaba diciendo, ¿no? Esto de pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. Si es que quieren que duren compás, chévere. Si es que quieren que duren 2 compases, funciona. Si quieren que duren 3 compases, o sea, ya depende también del compás que estén usando y el contexto. Entonces, de eso no se preocupen realmente. Ya. Esto de la utilización del motivo, pues, es muy interesante esto, ¿no? Conservar las características rítmicas y también puede usar ornamentación. Entonces, si aquí se dan cuenta, prácticamente aquí lo que estamos haciendo, bueno, lo que está haciendo mi amigo es, está como que conservando el ritmo, por aquí está agregando otras notas, pero son prácticamente los mismos ritmos, ¿no? De esta primera parte, de estos 2 primeros compases, estos 2 segundos. Y lo que podemos hacer es adornar. ¿Y cómo adornamos? Pues con, aquí al principio, según el contexto, pues, el do de este fa era nota del acorde. En cambio aquí, el mi, es una apoyatura. Entonces es una nota extraña y eso significa ornamentar, ¿no? Con todas las notas extrañas. Lo que les decía, contorno melódico, lo que se refiere a que sea, digamos, va descendiendo, luego asciende, desciende, y otra vez desciende, y otra vez, es también importante. Y la repetición del motivo, que eso sería para los desarrollos o para utilizarlo en otras cosas, ¿no? Pero aquí hay unos temas que esto también los vamos a ver en otra clase, que sería aumentación, disminución, retrogradación e inversión, que esos son como formas de, con un mismo motivo, pues, desarrollarlos de diferente manera. Ok, hay más motivos de tiempo, no los voy a mencionar, pero quisiera más bien que ahorita, como ya sabemos todas estas cuestiones de la melodía, quiero que se fijen, digamos, cuando escuchemos la obra, prácticamente el antecedente, el consecuente, cuál es el segundo antecedente, el segundo consecuente, o en otras palabras, la primera pregunta, la primera respuesta, la segunda pregunta, la segunda respuesta. Y en la parte B, bueno, se repite, ¿no? Se repite todo eso, lo ornamentado, es lo que vamos a ver también en la obra. Y en la parte B vamos a encontrar otras cuestiones, pero vamos a hacer la analogía, ¿no? Aquí vamos a tener una primera pregunta, una primera respuesta, una primera pregunta y una segunda respuesta. Entonces, ya, para que no sea muy hablado ahorita, les voy a compartir chévere. Entonces, ahí pueden escuchar, ¿no? Que todo es muy coherente. Tenemos estas primeras preguntas, primera respuesta, segunda pregunta, segunda respuesta, y lo mismo en la parte B. Ok, entonces, ahora con eso yo pues quisiera, por motivos de tiempo igual, que es mucha información para una sola clase, creo yo, pero lo que quisiera sobre todo es hablarles sobre todo el contenido que vamos a ver en el taller para que estén como que más conscientes de lo que vamos a hacer. Y bueno, lo chévere de esto es que vamos a escuchar un ejemplo por cada semana de lo que hicieron en el primer taller, ¿no? Van a poder escuchar las obras que compusieron.
bueno, y ojo, ¿no? Que en este taller lo interesante también es que vamos a poder, digamos, tener la oportunidad de que un intérprete nos ayude. Entonces, en este caso, Medardo Ángel Silva, que es un pianista está muy bueno y muy chévere, porque de hecho él graba y edita y todo, nos entrega el audio de la interpretación, nos va a ayudar. Entonces, tengan en cuenta que dentro del taller, no solo, digamos, es teórico y todo se queda en el final, sino que vamos a poder, digamos, escuchar la interpretación. Y bueno, por temas de pandemia, pues vamos a escuchar la grabación de eso. Ok, entonces lo que estamos escuchando es como que la utilización del lenguaje modal o el sistema tonal, el sistema modal, perdón, en un contexto de una práctica común, o sea, cómo se le entiende en este siglo XX, ¿no? Y por eso también tenemos como bibliografía lo que vamos a ver, o sea, todo lo que vimos, sí se llama Medardo Ángel Silva, ajá, es igualito al poeta. Entonces tenemos la biografía de Persichetti, que es de Armonía del siglo XX. Entonces, yo todo lo que les acabo de comentar de esto de las notas características y los acordes característicos viene de ese libro, ¿ok? Y bueno, vamos a poder ver ejemplos de la época. Que en este caso, pues tengo unas obras que, si es que están en el grupo de WhatsApp, algunos ya han de haber podido escuchar, digamos, una de estas. Si no, como les digo, dentro del taller vamos a poder escuchar como que y analizar estas obras, ¿no?, de estas personas. Ahora, en el Renacimiento, no quisiera como entrar a detalle, creo que es mucha información, pero si es que a alguien le interesa y me pregunta, pues me detengo un ratito y lo explico. De todas maneras, esto de la modulación hexacordal no es muy difícil de explicar, ¿ok? Entonces, ay, perdón, está compartiendo otra pantalla. Ahorita recién van a ver lo que quiero que vean, que esta es la primera semana, ¿no?, de la práctica común, lo que les decía de la biografía de Bessin Persichetti y, bueno, las obras que vamos a analizar. De la segunda semana vamos a ver estos recursos, ¿no?, que son la modulación hexacordal y las notas fijas. Entonces, ahorita quiero compartirles, ¿no? Déjenme ver aquí, ¿dónde pueden ver? No, aquí mismo. Y va a quedar mucho más claro cuando escuchemos el ejemplo de los compañeros, ¿no? Ya. Entonces, solo fijémonos, porfa, en este que dice jónico desde do, ¿ya? Lo que les estaba comentando antes, ¿no? Antes dividimos a la escala en dos tetracordios, ¿no? Que sean las 4 primeras notas y las 4 segundas notas con la repetición de la fundamental, ¿no? Pero ahorita lo que vamos a ver es, digamos, dividir la escala, digamos, en 6 partes, bueno, en las primeras 6 notas, mejor dicho. Entonces, un hexacordio justamente se llama así porque son 6 notas, pero ¿qué vamos a buscar en este hexacordio? Vamos a buscar si es que dentro de este hexacordio pues se va a encontrar un tritono. Y eso es lo que me estabas comentando un poco tú de Javi, ¿no? Pero esto es como en un contexto de estos recursos de esta época. Entonces, si vemos que desde do, re, mi, fa, sol, la y si, sí tenemos que un tritono, ¿no es cierto? ¿Qué tritono tenemos dentro de este hexacordio? Del do hasta el no, perdón, desde el re, hagamos ya. Desde el re, mi, fa, sol, la y si. Ese es el hexacordio, ¿no? ¿Qué tritono tenemos de aquí? Fa, si. Exacto, del fa, si, ajá. Entonces, ¿qué es lo que hacían en esa época? Lo que ellos hacían era prácticamente alterar una nota, y por eso se llaman notas fictas, porque significan notas falsas. ¿Por qué son notas falsas que no pertenecen al acorde? A la escala, ¿no? Entonces, lo que ellos hacían era alterar el si. Pero hagamos, digamos, el análisis de un hexacorde, pero ahora partiendo desde sol, ¿ya? Quedémonos, bueno, todo esto es do mayor, ok, no, es lo mismo, ¿no? Son las notas de do mayor, mejor dicho. Entonces, bien, veamos este hexacordio, ¿ya? Desde el sol, la, si, do, re, mi. Entonces, en este hexacordio hay un tritono del sol al mi. Sí y re. No, o sea, no hay un intervalo de tritono, ¿me escuchan? Bueno, de hecho voy a mencionar los de antes, ¿no? El jónico, ¿no? Que era desde el re hasta el otro, digamos, sí, ¿no? Y por eso se le altera, ¿no?, este sí, ¿no? Ya, pero si es que hacemos el análisis del hexacordio desde el sol hasta el mi, ya no es necesidad de utilizar la alteración. ¿Por qué? Porque ya no hay un tritono. No se escucha. O sea, no hay un tritono en esta parte de la escala. Entonces,
ellos lo que utilizaban era como que a veces utilizaban el si bemol, a veces utilizaban el si natural, y eso es full chévere. Eso es full chévere porque es como que prácticamente a veces utilizaban, ellos utilizaban por polifonía, ¿no? Entonces a veces una voz sí pasaba por el si bemol y después otra voz pasaba por el si natural. Entonces es un recurso muy interesante, ¿no? Entonces, pero ahorita lo vamos a poder escuchar en uno de los ejemplos de los compañeros, ¿ya? Entonces vamos a poder escuchar eso. Y quiero que se fijen justamente en estas alteraciones, ¿no? Por ahí van a escuchar o van a poder ver, ¿no? Y escuchar un si bemol y a veces un si natural. ¿Y cómo pensaban esto? Por el hexacordio en el que estaban, ¿no? Si es que había un tritono o no había un tritono. Y también hay otras notas fictas, pero eso ya lo veremos en detalle. Entonces escuchemos. Chévere. No sé si se podría apreciar, pues a veces estaba si bemol y a veces estaba si natural y en otra parte estaba fa sostenido y en otra parte estaba fa natural. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? de este recurso, ¿no? Llevado a la composición. Y esto lo vamos a poder ver en la segunda semana del taller. Ok. Martín, una consulta. Sí, Cuando tienes estas alteraciones, ¿estás dentro de una tonalidad? O sea, la tonalidad sería do, o ya no tiene nombre la tonalidad, o cómo justificas eso. ya. Es buena pregunta. Entonces, verás, el tema es que siempre, digamos, vamos a ponernos en le voy a decir por el nombre que le decían en esa época, ¿no? Ellos le decían primero Protus auténtico o Protus plagar, que es, bueno, eso de auténtico y plagar ya los explico después, pero ellos le llamaban así al re dórico, ¿ya? Que le llamaríamos nosotros ahorita así. Entonces, nosotros estaríamos en un re dórico, ¿no? Pero a veces utilizaríamos el si bemol y a veces utilizaríamos el si natural. ¿Por qué? Por este tema de la afectación, ¿no? Para evitar el tritón. Entonces, ahí es un poco confuso ahorita porque, como ya les he dicho, toda la clase es como que, a ver, lo que hace que suene modal es justamente que tenga, digamos, la diferencia entre re menor y, digamos, y re dórico, ¿no? Que es el si bemol, ¿no es cierto? Pero vamos a poder como, por esta idea justamente de buscar, digamos, tonalidades como bastante, digamos, nobles y evitar el tritono, es un recurso muy interesante, ¿no? Entonces, hay otra forma de ver esto, ¿no? Es como que estaríamos intercalando entre una escala de re menor y una escala de re dórico. Pero lo chévere de esto es como que vamos a estar pensando justo en el hexacordio de la melodía donde se está moviendo y siempre va a sonar como muy noble la melodía. O sea, nunca vamos a tener esto. Nunca. O sea, con esta técnica, ¿no? Y después, o sea, ahorita acabo de utilizar si bemol y también si natural. Entonces, bueno. Pero todo está en un modo. Entonces, igual, como les digo, tienen que reposar, obviamente, en la nota final, que en este caso sería un re. No sé si te hice más bolas o si respondí tu pregunta, pero bueno, como digo, son alteraciones que todos tienen que ir después al re. En este caso, ¿no? En este modo. Sí, sí. Chévere, sí me quedó más claro. Chévere. Pero igual, como les digo, dentro del taller vamos a ver como más ejemplos y vamos a tener más tiempo para detenernos en cada uno de los modos que utilizaban en esa época. Ya, chévere. Entonces eso es para la segunda semana, ojo. Ya vimos la primera obra de Juan, que era como que esto, la aplicación de las notas y los acordes característicos, que eso es todo lo que vimos en la clase, ¿no? Y ahorita esto es de las notas fictas y la modulación hexacordal. No le tengan miedo a los nombres, o sea, solo son para identificar cosas, pero en la teoría y en la práctica es mucho más sencillo. Bueno, vamos a basarnos en la biografía de Ernest Krenek y también no sé si ustedes conocían, pero en la antigüedad tenían esto de la teoría de los afectos y efectos,
Entonces ellos relacionaban hasta cada uno de los modos con un planeta y también qué te hacía sentir cada modo. Porque ellos, como en ese contexto solo había música, digamos, coral, vocal, mejor dicho, lo relacionaban con las letras, ¿no? Entonces decían, este modo puede quedar muy bien con la letra de esta canción. Entonces, bueno, son cosas muy chéveres que vamos a poder ver también en el taller, ¿no? Que son como extra musicales, pero son fuentes de inspiración justamente para la composición. Y bueno, vamos a poder analizar, como les dije, 2 obras de esa época y bueno, sobre todo ejemplos de Ernest Krenek. Y tomo este paréntesis porque esta composición o este taller no es para hacer composiciones del estilo. Lo único que estamos haciendo es cogiendo recursos, elementos de esa época y llevarlos a los contextos actuales que ahorita estamos. Entonces, no es que nos vamos a preocupar mucho en el tema aunque vi, digamos, en la encuesta que no tienen muchos conocimientos sobre el contrapunto, entonces sí los vamos a ver, pero yo creo que lo más interesante es como que utilizar estos recursos y saberlos utilizar, como por esto del hexacordio que les acabo de explicar, ¿no? Ok, y luego seguimos con el impresionismo, que creo que es una época muy chévere, ¿no? Entonces, aquí los recursos que vamos a poder ver son intercambio modal, que eso ya lo puedo explicar aquí, de hecho, sí, vamos a ver. Ok, entonces voy desde el principio ya. Creo que es un recurso que la mayoría conoce, pero solo para los que no conocen lo voy a como explicar muy sencillo. Entonces, recuerden, ¿no? Teníamos 2 modos, los repartimos aquí, y todos los modos los transportamos a Do. O sea, todas las escalas de ahorita estamos viendo como que están de Do, ¿no es cierto? Entonces, lo chévere del intercambio modal es que ahorita vamos a poder pensar en, digamos, coger acordes de otros modos. Digamos que estamos en un Do dórico ya. Y yo quiero coger modos de lidio. Digo, acordes de lidio. Entonces vamos a poder, yo que sé, por ahí poner un re mayor dentro de este contexto. Y va a sonar bastante chévere. O sea, es como que hay como, digamos, de encaminar bien esto del intercambio modal y sobre todo el manejo de las voces, que eso también lo vamos a ver. Pero en definitiva es eso, es como que prestarse acordes de otros modos, pero todos están empezando desde Do, ¿no? Eso es muy importante. Y hay una cosa interesante, ¿no? Es como que yo les digo, hagamos de un intercambio modal, digamos, entre los modos mayores y los modos menores. O sea, digamos, entre un Fa lidio, vamos a hacer con un Fa, pero en dórico. Digamos, con los acordes que tiene ese Fa lidio con un Fa dórico y vamos a intercambiar los acordes. Eso es intercambio modal. O sea, ese es como a breves rasgos, ¿no? Y eso lo vamos a ver en la obra, lo vamos a escuchar en la obra que vamos a poder visualizar por lo que ya se hizo este taller antes, ¿no? Notas de acordes característicos, que eso es lo que ya vimos también. Y aquí vamos a poder ver como una forma de utilizar la pentafonía dentro de un contexto modal. Que bueno, hay 3 formas, ¿no? Pero eso, como les digo, lo reservo para el taller porque esto sería como que de largo, ¿no? También el paralelismo armónico. Lo único, como les digo, son nombres, pero son realmente, digamos, técnicas comunes, ¿no? Es como coger un acorde de Do mayor, por así decirlo, y irlo moviendo por quintas de octavas paralelas, ¿no? Que eso es lo que no les gusta a muchas personas en el sistema tonal, ¿no? Sobre todo. Entonces, ustedes pueden escuchar eso mucho en el preludio número 8 de Debussy, ¿no? Hay una parte en la que prácticamente está moviéndose por quintas de octavas paralelas, ¿no? Y es algo que también quiero mencionar, que es bueno, ¿no? Como diferenciarlo entre el sistema tonal y el sistema modal. O sea, todo lo que está prohibido en el sistema tonal, por esa razón, funciona muy bien el sistema modal. ¿Por qué? Porque nos va a dar como una sonoridad diferente que nunca vamos a encontrar en el contexto tonal. Bueno, el contexto tonal, digamos, del romanticismo, por así, porque ya vemos eso en el jazz, ¿no? Es como ahí fusionan de esos 2 mundos, ¿no? Pero en el sistema modal nos ayuda mucho a tener estas estructuras constantes, o sea, estos movimientos paralelos. Antes se evitaba este movimiento de quintas paralelas por una razón de que era polifónico, ¿no? O sea, querían que las voces se identificaran por sí solas, y sobre todo también hay una base de que se pierde sobre todo los armónicos y demás, pero no es que solo vamos a poner quintas paralelas, sino que vamos a poner acordes que hasta tienen a veces clusters o disposiciones que pueden sonar muy interesantes, que eso es lo que también vamos a ver. Y bueno, la muy conocida armonía por cuartas, que eso también es sencillo de explicarnos. En vez de utilizar terceras como Do, Mi, Sol, vamos a utilizar cuartos, ¿no? En este caso, cuartas justos, ¿no? Do, Fa, Si bemol. O sea, eso también
pero no es que lo vamos a ver fuera de contexto, ¿no? Todas estas cosas los vamos a ver en los ejemplos que son, lo vamos a sacar de hecho de una investigación de un colombiano. Él lo que hizo prácticamente fue analizar todos los recursos, no solo modales. Y es más, yo cuando les comparto ese PDF, para mí esa es la Biblia de composición hasta el momento, ¿no? Porque he sacado un montón de recursos y de técnicas compositivas y sobre todo he visto los ejemplos de la época impresionista. Pero ¿por qué él hizo esto? ¿Por qué analizó esto? Porque lo que él quería hacer era coger, ver los recursos que utilizaban en esa época y cómo un maestro de Colombia, que se llama el maestro Green, los utilizó en su música. De hecho, yo podría mencionar, es por todo esto de la escuela francesa, sobre todo. Yo podría mencionar que hay muchos recursos que están ahí, que también lo utiliza el maestro Gerardo Guevara de aquí de Ecuador. Y lo podemos ver en algunas obras. De hecho, sí podríamos ver una obrita así para hablar sobre este tema de paralelismo armónico. Pero bueno, aquí a la derecha pueden ver que hay un montón de la catedral sumergida, la sonata para violín y piano de Debussy. Aquí está el preludio número 8, el bolero de Ravel. O sea, ahí vamos a poder ver como todos estos ejemplos que son sacados de esta bibliografía, ¿no? De esta tesis, y creo que es doctoral de este señor, del maestro Sergio Sánchez. Y bueno, y escuchemos la pieza que justamente era de esa semana. Chévere, esa es la obra que hizo él, ¿no? Pero recuerden que ustedes pueden hacer muchas cosas diferentes con los recursos que vamos a ver. Ahora, quiero seguir, ¿no?, con lo que vamos a ver dentro del taller, lo que seguiría las siguientes semanas. Después del impresionismo, y bueno, antes de seguir pasando de las otras cosas que vamos a ver, no sé si me escuchan bien ahorita, no sé si es que se está cortando. Ya, chévere. Ya. Quiero mencionarles algo, ¿no? Las personas del Renacimiento prácticamente al adoptar los nombres de los griegos, es como que se inspiraron ya de alguna manera en su filosofía y demás. Pero ahora los impresionistas, que de hecho hay un contexto histórico de por qué surgió el impresionismo, ¿no? Que fue después de una época de guerra y sobre todo que los franceses sobre todo querían como buscar una nacionalidad, un color francés. Entonces lo que hicieron, aparte de muchas cuestiones, fue como basarse en los recursos del modalismo del Renacimiento. Y eso es súper chévere, ¿no? Se dan cuenta cómo se va conectando, cómo se van inspirando los que siguen en las épocas antiguas. Y ahora lo que les voy a mencionar sobre el jazz modal es muy parecido, porque después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por 1900, después del 45, en 1950, llega este álbum muy conocidísimo, ¿no? El álbum Kind of Blue, pero ellos se inspiraron mucho en los maestros impresionistas con esto del jazz modal. Entonces se dan cuenta cómo se van como que inspirando en lo que van haciendo antes, ¿no? Entonces, pero ellos como también tienen otro contexto, pues también desarrollaron otras técnicas, que es justamente esto de los voicings modales, que es lo que yo les decía, ¿no? Hay dos voicings muy conocidos que, bueno, es como en un solo acorde puedo hacer sonar algo modal, o puedo definir un modo con un solo acorde. Este es un frigio, por ejemplo, un voicing frigio. Ahora el que estaba usando todo el taller, que sería prácticamente el voicing frigio, locrio, perdón, voicing locrio. Entonces, con un solo, igual, ustedes pueden encontrar tranquilamente también, y sobre todo el so what, ¿no? El acorde so what que ustedes también han de conocer. Que prácticamente el primer acorde es una apoyatura. Y ese es de una sonoridad dórica. Y hay otros voicings que vamos a poder ver justamente en este librito de Ron Miller, que él desarrolla todo esto de los voicings. También este tema de los degradés de los modos. Entonces, eso también es un recurso que vamos a poder ver. Sobre todo, ¿qué significa degradé? Es como que ir de los colores más brillantes a los colores más oscuros, pero eso lo vamos a poder hacer modalmente.
Y justamente cuando estábamos analizando los tetracordios, esto está organizado como desde el más brillante al más oscuro. Y si se dan cuenta es como que vamos de sostenidos a bemoles. Y quiero hacerles como que escuchar esto, ¿no? Bueno, no se va a ver todo, pero quiero que escuchen, ¿no? Entonces voy a ir desde el lidio, después diría el jónico, después diría el mixolidio, después diría el dórico, después del eólico, después del frigio y después del ocre, ¿ya? Entonces vamos a escuchar cómo, digamos, todo partiendo desde do, ¿no? Vamos a ir escuchando cómo desde el más brillante se va haciendo más oscuro, ¿no? Me paso al jónico. Me voy al mixolidio. Ahora me voy al dórico. Sí, está más oscuro, ¿no? Me voy al eólico. Me voy al frigio. Y termino con el otro, ¿no? El más oscuro de todos, ¿no? Supuestamente. Entonces, si se dieron cuenta, es como que empiezo súper alegre y termino como que me quiero morir, ¿no? Entonces, prácticamente ese es el tema, ¿no? O sea, eso es lo que vamos a ver dentro de eso, del degradé de los mozos. Entonces, denme un segundo para encontrar dónde estaba. Les quedó claro hasta ahí, ¿no? No les estoy hablando en chino todavía, ¿no? Si me están entendiendo. Bueno. Si es que hay dudas, me interrumpen, ¿no? Bueno, y hay otros tipos de armonía modal que, como les digo, eso vamos a ver cada semana con tiempo. Pero lo único que les podría explicar es como que ahorita ya tenemos entendido que hay como que 7 modos. Pero ahora imaginen que dentro de una misma obra podemos tener varios como que tónicas, o podemos como que transportar, aprovechando que tenemos este sistema temperado, ¿no? Podemos hacer un do dórico, después nos podemos ir a un mi bemol frigio, después a un sol bemol eólico, después a un la locrio y después regresamos a un do frigio. Entonces se dan cuenta que es como que, o sea, ya se amplía tanto el panorama que es un poco caótico también, pero no se preocupen que ahí vamos a tener como estructuras para hacer eso. Pero lo que me interesa ahorita es que escuchen la obra, ¿no? Para que vean si es que realmente todas estas ideas que les acabo de mencionar, pues va a funcionar. Y también aquí vamos a ver otra forma de utilizar la pentafonía dentro del contexto modal, que de hecho yo les había pasado para los que estaban en el grupo de WhatsApp, un video que prácticamente explica todo eso. Pero bueno, escuchemos la obra ya.
Chévere. Entonces, muy bonita la obra, ¿no? Entonces, bueno, antes de seguir hablando de la siguiente semana, igual, les muestro las obras que vamos a analizar, ¿no? Dentro de este contexto, ¿no? Ya les había mencionado que vamos a basarnos en el libro de Ron Miller, donde van a poder encontrar todo esto de los bogies modales y sobre esto de la armonía modal, plateado, vertical y lineal, que es como les digo, dividí en octava en partes, pero con diferentes tónicas modales. Y si se dieron cuenta en la obra, es como que a veces pasaban de un lado a otro, digamos, cromáticamente, ¿no? Eso es súper chévere. Y también vamos a poder justamente hablar de este álbum digamos, muy importante que dio como inicio a este nuevo género, ¿no? Que es del álbum Cane Blue, que es un análisis que hizo un estudiante de la UDLA que se llama Sebastián Llanes. Y bueno, vamos a poder escuchar obras de, como obviamente, So What, vamos a poder los recursos de ahí, McCoy-Tyner, Boom Green, bueno, todos estos de aquí que vamos a poder ver en el taller, ¿no? Dentro de esta semana del jazz modal. Bueno, pasamos ahorita a un tema también chévere, ¿no? Que es el tema de field scoring. Perdón si es que está como que muy extenso todo, pero son 2 meses de clase, ¿no? Son 2 meses de clase, son 24 horas, son 2 clases de la semana, 1 hora y media, entonces tenemos bastante tiempo para ver todos estos recursos. Entonces, en el tema del field scoring, lo que vamos a ver es como un nuevo recurso es las mediantes cromáticas. No sé si es que alguno de ustedes ha escuchado acerca de esto, pero lo interesante de las mediantes cromáticas es, voy a hacer un ejercicio mental con ustedes, ¿no? Espero no confundirlos. Tenemos un acorde de do menor, ¿no es cierto? Pero voy a pensar como el mi bemol, como si fuera el re sostenido, lo enarmonizo, ¿no? Re sostenido de un acorde mayor. O sea, me voy a ir a ese acorde. Entonces, do menor, mantengo la nota re, y me voy al si menor. Si mayor, perdón. Regreso. Y ustedes han escuchado full esto en las películas de Danny Elfman, sobre todo. En Spider-Man y eso. Entonces, vamos a utilizar ese recurso, pero ¿cómo lo utilizamos dentro de un contexto modal? Pues eso es lo que vamos a ver dentro del taller. También vamos a hablar un poquito del leitmotiv y sobre todo algo que hacen mucho los músicos de cine, bueno, o los análisis que han podido hacer de estas obras, es que a veces podemos decir, hay 7 modos, ¿no? Y digamos que dentro de la historia o algo, tenemos personajes que son humanos, otros que son elfos, y podemos decir, a ver, el modo dórico va a ser un modo humano, el modo frigio va a ser un modo para los personajes de elfos, entonces es como que lo relacionan de esa manera. Igual, como aquí no hay mucha biografía, les soy muy sincero, en el momento que hice la investigación traté de entrevistar a personas que venían de estudiar de España, de las maestrías de Berkeley y todo eso, pero no lo pude hacer porque estaba como que ya estaba con las justas para entregar la tesis. Pero de todas maneras, no hay mucha bibliografía para eso, pero hay mucha información en internet, sobre todo. Entonces, pero vamos a poder escuchar justamente El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, El Retorno del Rey, también, como les dije, de Star Wars también, Alice, que es súper chévere ese tema, que es totalmente modal, y bueno, es de Danny Elfman. También vamos a poder ver un poco el tema de Spider-Man, cómo utiliza estas mediantes, ¿no? Y bueno, eso sería como que la parte de esta semana de field scoring. Entonces, les voy a poner la obra que surge esta semana, ¿no? Sí, creo que es esta, sí. Entonces, lo escuchemos, ¿ya?
súper chévere, ¿no? Muy fantasiosa la pieza, podemos decir. Y bueno, por ahí sí escuchamos unos sonidos míos raros o como estos, ¿no? Eso es porque estábamos usando esos recursos, ¿no? Pero en un contexto modal. Entonces ya seguimos viendo con qué seguimos la siguiente semana. Entonces, esta sería como la pieza número 6. Recuerden que son 7 piezas, entonces recién vamos con el número 6. Entonces, como les había mencionado, de hecho, puedo decirles que esta influencia de la música ecuatoriana con el mundo modal es como ha tenido más hincapié en el jazz modal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos mucho acceso a la información del jazz modal por las instituciones que tenemos actualmente en el país, ¿no? Que son, digamos, la UDLA, la de San Francisco, en la Universidad, digamos, de Guayaquil también, que también hay esta idea del jazz modal. Entonces recordemos, ¿no? Recordemos que los jazzistas se inspiraron en los impresionistas en los del Renacimiento. Entonces, ahorita nosotros, y no solo nosotros, podemos ver muy claramente que los recursos del jazz se los pueden ver influenciados en el son cubano o también en el bossa nova, ¿no? Entonces, era indudable, ¿no? Que esas influencias van a poder como que llegar acá, ¿no? Entonces, justo en el año 2017 es el año del jazz modal en el ecuatoriano, por decir, porque hay 3 investigaciones digamos, 2 de la UDLA y una de Guayaquil, que hablan acerca de cómo llevar la música del jazz modal, o bueno, las ideas del jazz modal a la música ecuatoriana. Entonces, eso es lo que vamos a poder ver, digamos, dentro de esta parte de esta semana, ¿no? Vamos a analizar los trabajos, las propuestas de ellos. Una es acerca de cómo llevar a la bomba el jazz modal, cómo llevar otro al tema de la música de la Amazonía, y otra en referencia a los géneros jumbo y danzante. Entonces, bueno, ahí tenemos bastantes perspectivas, ¿no? Y aquí están las obras que vamos a analizar, ¿no? Que son estos compositores. Y bueno, en definitiva son pocos recursos que no, son como cómo aplicamos el modalismo a la música ecuatoriana, es más que nada eso, ¿no? Que es como más que ver recursos nuevos, ¿no? Sería como rearmonizar una línea melódica, armonizar el típico 3-5-1, pero ¿se acuerdan esto de la dominante modal que les había dicho? O sea, cómo sustituimos este quinto, digamos, mayor, 7, que es utilizado, digamos, en la música tonal, por una dominante modal, podemos decir, y depende en qué modo estemos. Y bueno, también aquí hay un tema súper interesante, ¿no? Porque recuerden que todos los modos que estábamos sacando, lo estábamos sacando de una misma escala, ¿no? Que es de do mayor. Entonces, aquí como hemos visto tantos recursos hasta este momento y tantas cosas que si es que nosotros no podemos hacer sonar modal, digamos, en varios modos, de una sola escala, sin alterar en una sola nota, sobre todo diatónico, ese es un reto realmente. Pero ¿cómo lo vamos a poder hacer? Pues utilizando las notas características, los acordes característicos, pero dentro de una sola escala, digamos. Eso va a ser muy interesante, ¿no? Y eso es como un poco el reto que van a tener si es que uno está dentro del taller, y yo les voy a poder guiar también con unos ejemplos que yo mismo he hecho, y bueno, vamos a poder escuchar de hecho la obra, ¿no? Que está inspirada en esta idea, ¿no? Que solo está usando una escala, pero hace sonar otros modos, ¿no? Puede que no sea muy evidente en un principio, pero créanme que, bueno, hay una parte muy contrastante que se siente nomás que cambió el aire y sobre todo el color. Entonces, ¿les parece si escuchamos ya? Para ver qué tal fue esta persona con este tema, ¿no? De utilizar una sola escala, pero hacer sonar diferentes modos en esta escala.
Chévere. Entonces, bueno. Y antes de, con esta hora termino, perdón si me alargué mucho y por este tema del internet que me fui un buen rato, me disculpo por eso. Pero bueno, ya es la última semana, bueno, los temas que vamos a ver la última semana, que es una propuesta personal que quiero compartir con ustedes y sobre todo surge de hecho de una inspiración de un maestro del Perú, que se llama Rommel, se me fue el nombre ahorita, pero de hecho él explicaba esto de la modulación pentafónica, que es muy sencillo esto, ya les voy a explicar de una manera sobre todo auditiva, porque como decimos, es más auditivo, es más sencillo entender todo. Sixto María Durán se inspiró en esta modulación pentafónica, ¿no? Que, como les digo, o sea, explicarlo, lo voy a explicar en el taller porque eso es como me demoraron mucho tiempo en los recursos, pero hay una bibliografía, ¿no? Hay una revista Yamin que lo está acercando a la UDLA, que les recomiendo leerla, igual lo puedo pasar, digamos, por el chat. Y ahí menciona justamente esta modulación pentafónica. Pero ¿cómo utilizaba pues Sixto María Durán? No sé si han escuchado la leyenda incásica, pero bueno, si es que no han escuchado, les invito a hacerlo. Y sobre todo utilizaba este recurso, ¿no? Que es como ir por acordes de quinta, de distancia de quinta menor, digo de quinta en acordes menores, ¿no? Entonces vamos a escuchar cómo sonaría este círculo de quintas menores. Me voy de la menor a mi menor, después a si menor, de si menor me voy a fa sostenido menor, de fa sostenido menor me voy a do sostenido menor, de do sostenido menor me voy a sol sostenido menor, o podemos enarmonizar como la menor, de la bemol menor a mi bemol menor, de mi bemol menor a si bemol menor, de si bemol menor a fa menor, de fa menor a do menor, de fa menor a sol menor, de sol menor a re menor, y terminamos donde empezamos, ¿no? En la menor. Entonces, es como voy a prácticamente enseñarles cómo utilizar esto, pero en un contexto modal, ¿no? De eso va a tratar realmente el taller. Digo, más que nada, mejor dicho, esta semana. Entonces, les muestro la obra, que bueno, de hecho, esta es una obra ya no para piano solo, pero sí para, ¿cómo se dice? Voces y piano. Pero quiero que se fijen cómo las alteraciones del piano van cambiando y cómo se mantiene este color modal y sobre todo prácticamente cómo se va cambiando este color también, ¿no? Y cómo se va manteniendo esta unidad por esto del círculo de quintas menores. Entonces, esperen un poquito porque creo que se trabó esto. Pero bueno, esto sería prácticamente ya lo último que les mostraría y eso sería como que un resumen súper extenso de lo que trataría el taller. Sí. Buenas noches. Quería saber algo. Bueno, yo no utilizo el finales, yo tengo Sibelius. ¿Tiene que ser necesariamente finales o puedo utilizar Sibelius? Sí, de hecho hay una opción dentro del Sibelius y del finales como se le puede exportar en XML y eso como que coge entre los dos sistemas. Pero igual, de todas maneras, o sea, usted me podría mandar las obras en PDF o en MIDI y la podemos ir revisando dentro de las clases, o sea, no hay ningún inconveniente con ese aspecto. Entonces, se puede utilizar tranquilamente el Sibelius, no hay problema con eso. Perfecto, gracias. De ahí, bueno, les explico de manera general, ¿no? Cómo es el tema del taller, ¿no? Como para continuar con todo el tema. Qué pena, que parece que no se va a cargar. La cuestión es que vamos a tener como dos meses de clases, ¿no? Vamos a tener 2 clases a la semana. Una van a ser los miércoles, miércoles y viernes van a ser de 7 a 8:30 de la noche. Van a ser como 2 sesiones por Zoom. Como les había dicho, el Zoom es mucho más amigable, hay como compartir el audio interno y ahí se soluciona este problema que estoy teniendo ahorita, ¿no? Que no voy a estar subiendo todo en el Meet pasa esto, ¿no? Hay que subir a una página de Google o de algo para que pueda reproducirse y escucharse. Pero bueno, vamos a hacer por Zoom. Prácticamente todos los días miércoles van a ser revisiones de obras. Entonces, digamos, yo voy a dar teoría tanto de parte armónica como parte melódica, según, digamos, los recursos que vemos de cada época, el miércoles y el viernes. Y
los miércoles revisamos las obras. Entonces va a ser como un trabajo continuo. Y lo interesante que yo quiero recalcar, y sobre todo creo que no se lo hacen todos los talleres de composición, es que a la final a veces no se interpretan las obras que componemos dentro de estos talleres. Entonces, creo que vamos a tener una gran oportunidad porque el taller no se termina, o sea, recién como que, yo diría que recién empieza cuando terminamos las 7 obras y vamos con el instrumentista. Y vamos, o sea, obviamente el instrumentista también va a estar dentro de las clases y nos va a poder dar sugerencias, mira, esto está un poco raro. Pero esa es la experiencia que también van a poder tener, ¿no? Con el instrumentista, con el pianista que va a interpretar las obras. Va a ser súper interesante eso y creo que es una de las herramientas que no en todos los talleres. Entonces creo que eso también quisiera que estén como que pendientes, atentos, porque es súper chévere esto, ¿no? Que se puedan realmente montar, aunque sea virtualmente, las obras. Y bueno, qué pena. Les voy a quedar debiendo, creo yo, pero les puedo mandar el link para que lo escuchen. Porque sí me gustaría que se quede grabado también en la reunión. Entonces voy a ver si es que por ahí hay más preguntas acerca del taller. ¿Se van a grabar las clases? Sí, así, eso también, cierto, perdón, no me había olvidado de mencionarlo. Voy a reproducir a ver si es que sí se vale. Si no, ahorita ya les muestro también. Vamos a utilizar una plataforma que se llama Google Classroom. Entonces, en ese Google Classroom, de hecho, yo ya tengo como que todo organizado, ya les voy a mostrar. Está de hecho como especificado cómo vamos a componer, con qué estructura, con qué modos. O sea, eso es como guía en un principio, ¿no? Porque es como para las personas que están empezando sobre todo, y como es tanta información, tantos recursos, como vieron, por eso le llamo lenguaje modal, ¿no? Porque se dieron cuenta como que hay muchas cosas que se pueden entrar dentro de este lenguaje y muchas perspectivas. Entonces, creo que les voy a quedar debiendo. Entonces, voy a compartir mejor la pantalla del Google Classroom. Entonces, a ver, ya creo que se está compartiendo. ¿O no? Está súper lento el internet. Eso, ya se ve. Entonces, como pueden ver, aquí vamos a poder analizar, como les había dicho, estas obras de piano y contrabajo, que son modales. Entonces, vamos a poder hacer un análisis también de estas obras. Vamos a poder escucharlas. Aquí también hay otros recursos que vamos a poder utilizar. Entonces, como ven, todo está organizado, todo ya está planificado para los 2 meses de clases que vamos a tener. Todo está como organizado, mi nivel de clases 2 y todo eso ya está prácticamente organizado. Les quiero mostrar algo. Miren, aquí está como justamente una composición en dórico, 4 compases de introducción, 4 compases de antecedente, digamos de parte A, mejor dicho, con 2 de antecedente, 2 de consecuente y así. Eso es lo que más o menos vamos a ver. También, ya como van pasando, digamos, las semanas y ya el tema se va poniendo más complejo. De hecho, en esta primera experiencia, pues tuve como 3 niveles, ¿no? Un nivel intermedio, un nivel, digamos, que está comenzando y hay personas que ya dominaban un poquito el tema, ¿no? Entonces, por eso hay opciones, ¿no? Opciones de composiciones, opción 1, opción 2 y opción 3. Pero todos utilizan el mismo recurso de la semana, ¿no? Pero es como que un poco más fácil la composición. Entonces, eso. Aquí van a poder, todo está planificado, aquí están los ejemplos que se los pueden encontrar tranquilamente en YouTube. Acá están los ejemplos de Phil Scoring. Y bueno, acá está lo del Sixto Medio Durán. Y no, entonces eso es lo que tenemos como que mostrarles de que todo está como planificado para este taller. Es decir, Empezamos. Perdón, ¿no? Allí también van a estar los videos de las clases. Sí, justamente. Perdón, es que se activó ahorita la obra. Deme un segundo. Qué raro esto. A ver, denme un segundo, yo les comparto para que escuchen. Sí, todo va a estar grabado y de hecho van a tener acceso a esas grabaciones. O sea, eso es para siempre. No es que yo les digo 1 mes y tienen que seguir pagando como algunos cursos, ¿no? Entonces, ustedes pagan por este curso y ya eso es para siempre. O sea, para cuánto tiempo, cuando digamos, chuta, no recuerdo cómo encontrar las notas características. Entonces, vamos a ver el video de la clase. Entonces, ahí, igual, todo este material, porque supongo que puede que haya nuevas personas dentro del taller. Entonces, yo voy a repetir todo. Vamos a repasar, vamos a hacer otros ejercicios, vamos a analizar obras. Entonces, vamos a repasar bastante eso. No hay problema. Quería saber cada día qué tiempo tiene de duración la clase. Son de 1 hora y media. Pero yo, de hecho,
o sea, yo les digo 1 hora y media, pero a veces se saben hacer 2, a veces 2 y media. O sea, yo no tengo problema en eso porque lo que a mí me interesa es que aprendan y si es que a veces son recursos un poco difíciles de entender, entonces yo es como que busco otras maneras de explicarlos. Entonces, a veces nos hemos extendido para ver razón por el mismo estos temas de internet. O sea, digamos que digamos, no podemos abrir una cosa por el internet, me toca reiniciar la compu, entonces no es que se acaba la 1 hora y media y se acabó, ¿no? Sino es lo que está planificado para esa clase, ¿no? Entonces, a veces por estos problemas de internet se extienden, ¿no? Entonces, pero bueno, eso sería como una respuesta más concreta. Eso. Chévere, gracias. Entonces, sé que escucharon un poquito, pero como ya vimos la partitura, sí quisiera como que se fijen sobre todo en la parte, digamos, de las alteraciones que hay, ¿no? Y porque, como les dije, va por este círculo de quintas y va a seguir sonando modal. Y bueno, y quiero que usted se fije más que nada, ¿sí? Yo les podría estar mintiendo, pero en realidad no. Entonces, escuchemos, ¿no? Para a ver si se les capta esta sonoridad modal. Chévere, no sé si me escuchan bien o me escuchan cortado ahí. Si me escuchan bien, ¿eh? Yo escucho bien. Ya, chévere. Entonces, bueno, como pudieron ver, a veces está como muchos sostenidos y a veces muchos bemoles. Es por este tema, ¿no? de círculo de quintas menores que nos ayuda como pasar de un lugar a otro muy fácil, ¿no? Y si escuchan la obra, sin la partitura es como que suena muy orgánico, ¿no? O sea, realmente no se escucha algo muy, como que muy fuerte. Pero bueno, eso, entonces yo solo quería finalizar con estas preguntas que quisiera que se las hagan ustedes mismos, sobre todo porque si ustedes van respondiendo bien estas preguntas, digamos, internamente, ¿no? Porque hacer esas preguntas a cada uno nos desmoraríamos mucho, pero creo que esa fue la intención de esta clase, sobre todo. Que sepan ustedes cuáles son los modos de la escala mayor, cuáles son los modos mayores y cuáles son los modos menores, cuál es la nota característica de cada modo y sobre todo cómo encontrar esa nota característica, cuáles son los grados característicos de cada modo y cómo encontrarlos, que ya lo saben, y cuál es el grado que se debe evitar en cada modo. Entonces, o sea, con todos los recursos que hemos visto, ustedes ya pueden tranquilamente, pues, responder esas preguntas, ¿no? en su casa, sí, con tiempo. Pero como les digo, todo esto lo vamos a ver con mucha más calma y detenimiento en el taller. Entonces, eso, si es que están interesados, pues igual me pueden escribir por interno. Hay un formulario que pueden llenar y pueden ahí cancelar, digamos, el valor del taller.
Entonces, pero de todas maneras les agradezco por su tiempo, por su paciencia, porque como les digo, miren, esta clase está programada para que se termine hace 20 minutos por este problema de internet que tuve en el medio y porque empezamos un poco tarde, pues se extendió a esto, ¿no? Entonces, me disculpo por eso y nada, agradecido porque se quedaron y porque veo que se interesa y sobre todo que espero que me haya hecho explicar bien, ¿no? Cómo va el taller. Sí, Entonces, perdón, el taller ¿y va... a dónde, internamente dice a dónde le podemos escribir o consultar? Porque estoy en el chat, pero ese chat no permite enviar mensajes. Ah, ya, sí, entonces ahorita ya lo voy a como abrir para que ustedes puedan enviar los mensajes, ahorita mismo lo voy a hacer. De todas maneras, me pueden escribir por interno para el tema, digamos, de la inscripción, pero eso. Entonces, no sé, alguna duda, alguna inquietud sobre el taller, sobre las temáticas que vamos a ver, ¿no les quedó claro, un poco claro? Chévere, ya está abierto para que puedan enviar los mensajes. Entonces eso igual, muchas gracias por su presencia. Voy a dejar de grabar la clase y